Hola, buenas noches a todos. Aquí estamos una noche más para hablaros de cine y de buen cine. Y hoy os quiero comentar una película que es muy especial para mí, que siempre la he llevado aquí en un pequeño huequecito dentro de mi corazón, porque es una de mis películas favoritas, una de mis películas fetiche. Y os estoy hablando de Encuentros en la tercera fase, una de las mejores películas de ese gran cineasta que es Steven Spielberg, y sin duda una de las mejores también películas de cine fantástico y de ciencia ficción jamás filmada, y la mejor película, o podríamos llamarlo la película definitiva, sobre el fenómeno ovni o sobre el fenómeno de la ufología. Encuentros la tercera fase, realizada en 1977 por Steven Spielberg, y también él, ya no solo de director sino de guionista, es un trabajo muy serio, muy pormenorizado, muy exhaustivo, del mismo Steven Spielberg, que como ya os he comentado también ejerció las labores de guionista de esta película, sobre todo lo que al fenómeno de los ovnis se refiere, y además enfocado desde muchísimos puntos de vista. Eh, Fundamentalmente, esta película, que tuvo 11 nominaciones al Oscar en su día y que solo se llevó uno porque fue el año que coincidió con la Guerra de las Galaxias, el que se llevó todos los Oscars del apartado técnico, destaca por así decirlo, en todos y cada uno de sus aspectos. Es una de las obras, de las películas más cuidadas de su director, y desde 1977, desde el día de su estreno, muy pocas películas pueden compararse en grandilocuencia, en magnificencia, en estilo, en planificación con esta absoluta obra maestra. Es que el estilo que aquí destila Steven Spielberg es realmente maravilloso en todos y cada uno de los planos, inspiradísimo en muchas secuencias. Muchas de las secuencias de esta película, han pasado ya por méritos propios a lo más grande de la historia del cine, como os voy a relatar a continuación. Y la verdad es que todos los halagos que se le pueda poner a esta película, pues la verdad es que son pocos. Si yo tuviera que elaborar una lista de las 30 o 40 mejores películas de la historia del cine, Encuentros en la tercera fase sin duda ocuparía un lugar privilegiadísimo. Privilegiado no, ya privilegiadísimo. Porque todo en esta película se puede calificar con una sola palabra: perfecto. Es decir, Steven Spielberg, realizado en 1975 esa película que tuvo un gran éxito, que se llamaba Tiburón, 2 años después quiso realizar también uno de sus sueños dorados en lo que el cine se refiere, y era el estudio de la ufología, de los ovnis, porque él, de muy pequeño, le encantaba irse pues al desierto de California, a los bosques, perderse en el campo, con su telescopio, y empezar a visualizar las estrellas, a ver si podía vislumbrar algún ovni por allí. Evidentemente me estoy refiriendo a Steven Spielberg de jovencito, casi de niño, y era de una de sus principales aficiones. Entonces se puede decir que esta película representa uno de los anhelos del propio director, y también uno de sus sueños más dorados, de cara a que se vea transformado en la gran pantalla. Eh, como os he comentado, 2 años después de realizar Tiburón, la distribuidora y productora de Hollywood, la Columbia Pictures, estaba completamente, o casi por decirlo, en bancarrota. Entonces fue Steven Spielberg quien, con esta película, pues les propuso a los directivos de la Columbia eh, hacer una película sobre ovnis, sobre ciencia ficción, y al principio estuvieron un poquito reacios a enfrentarse a este proyecto tan grandilocuente y tan grande. Pero evidentemente Spielberg venía de reventar las taquillas con Tiburón 2 años antes, que había conseguido la friolera de casi 400 millones de dólares. Os estoy hablando del año 1975. O sea, hace más de 40 años, hace ya 43 años, la friolera de 43 años. Hace 43 años, 400 millones de dólares era una barbaridad. Entonces los de la Columbia, estando en bancarrota, se dice que dijeron, bueno, pues de perdidos al río, y le dieron todo el presupuesto necesario a Steven Spielberg para hacer esta gran superproducción. Y la verdad es que la jugada les salió redonda, ya que Encuentros en la tercera fase se convirtió por méritos propios en un éxito de crítica y sobre todo de público a nivel internacional, bestial. Y hoy está considerada una de las más grandes películas y una de las películas más personales, junto con E.T. y La lista de Schindler, de su director. Cuenta con un reparto coral muy bueno. Tenemos a Richard Dreyfuss, que venía de trabajar con él en Tiburón. Tenemos a una actriz secundaria muy galardonada en Hollywood de los años 70 y 80, que es Melinda Dillon. Tenemos a un director francés, actor y director francés, muy conocido también en los años 60 y 70 por las producciones que hacía de aquel movimiento cinematográfico francés que era la Nouvelle Vague, que es François Truffaut, que aquí hace de director
de una especie de congregación o de grupo científico que investiga el fenómeno ovni, en el papel del científico Lacombe. Steven Spielberg es un gran admirador de François Truffaut, y esta se puede decir que fue la carta o el poema de amor que Steven Spielberg le ofreció a François Truffaut debido a la admiración que él sentía. Y luego tenemos algunos flashes o algunos cameos de actores muy conocidos, pero que entonces no eran tan conocidos, como Lance Henriksen, que es el androide Bishop de Aliens El Regreso, que también hace aquí un papel muy, muy pequeñito, pero que evidentemente se le ve más joven. Y la verdad es que, como os he comentado antes, la película destaca por contarnos dos historias que son paralelas, pero que van a confluir siempre en dos líneas narrativas hacia el final de la película, que es realmente apoteósico, maravilloso, como ya veremos a continuación. En lo que refiere a lo individual, tenemos la historia de Richard Dreyfuss, que es un padre de familia, que, bueno, tiene cierta complicación en su familia, no se lleva bien con su mujer, a sus hijos los considera un poquito insoportables, etcétera, etcétera. Atraviesa una crisis matrimonial y una crisis de familia, pero que su concepción del mundo y de la vida cambia por completo cuando es testigo de un avistamiento ovni, cuando él va con su camioneta por una carretera completamente despejada, y de repente se produce un gran apagón. Y es cuando él vislumbra en el cielo, después de una escena realmente terrorífica, vislumbra en el cielo una gigantesca nave espacial y decide con su coche, con su camioneta, perseguirlo. La secuencia, permitidme que os la comente, porque es realmente fantasmagórica y terrorífica en sí misma, es cuando él llega con una camioneta, con una especie de cruce de caminos, un cruce de caminos también con un paso a nivel, con un paso de vía ferroviaria. Y entonces todas las luces de lo que es el paso a nivel, de lo que son las luces de la carretera, el motor del coche, se le apaga por completo y se queda a oscuras. En ese momento no sabes cómo reaccionar. Y es entonces cuando cerca de él, en una especie de buzón de correos que hay de un chalet parejo, ese buzón de correos empieza a moverse de una manera muy agitada. Y claro, el personaje de Richard Dreyfuss, que se llama Roy Neri, pues toda esa secuencia le induce como un cierto nerviosismo. Entonces él vislumbra en el cielo como una gigantesca nave espacial encima de su camioneta, toda la secuencia iluminada a manera de sombras, como va pasando por encima de su coche y se pierde en el cielo. Es cuando la luz, el motor del coche vuelve a arrancar, vuelve a funcionar, y entonces es como cuando decide atravesar el coche. Atravesar con el coche pues toda la vía ferroviaria y continuarlo. Y luego, por otra parte, tenemos también la historia de un niño pequeño, que es el hijo de Melinda Dillon, que es como atraído por los extraterrestres y por los ovnis, como si fueran materializándose esto como también si fueran niños, e invitando al niño a jugar en todo momento. En una secuencia también que recuerda mucho al clásico de terror que os comenté el otro día, que era Poltergeist, bueno, es que os comenté brevemente, que me había comprado últimamente, que era Poltergeist, en el que todos los objetos de la casa empiezan a moverse como si fuera evidentemente un caso de posesión fantasmal y embrujada de la casa donde vive, y esos extraterrestres terminan llevándose al niño en un plano maravilloso en donde el cielo se va iluminando con una serie de colores, de naranjas, de rojos, de verdes, de azules, muy fuerte, prácticamente todo ello en plena noche, y arrastrando al niño todos los extraterrestres en la nave, y la madre persiguiéndole constantemente a través del campo. El niño llega a una especie como de carretera, de carreteras que hace una especie como de curva, en una secuencia maravillosamente planificada, en el que hay una serie de personas, una serie de señores mayores que están como esperando ahí algo. Es decir, como si ya hubieran tenido una premonición de que efectivamente iba a pasar algo extraordinario en esa carretera, que iban a venir como una especie de ángeles, de espectros, de fantasmas o de luces, porque todos ellos están muy expectantes, de tal manera que cuando el niño aparece en la carretera, todos esos personajes, le observan, le miran, pero no le dicen absolutamente nada. Y es cuando Roy Neri, precisamente, y aquí confluyen dos líneas narrativas de la historia del niño y de la historia de Richard Dreyfuss, casi atropella al niño en una secuencia muy bien planificada, en el que prácticamente vemos al camión delante del niño, pero en el último momento Richard Dreyfuss da un volantazo y consigue evitarlo. Y es cuando posteriormente Richard Dreyfuss, la madre del niño, el niño en sí mismo, y toda la gente que hay son testigos de la aparición de una serie de luces muy brillantes, pueden ser de color rojo, color azul,
con una especie como de triángulos luminosos que van atravesando la carretera y se pierden en el cielo. Y en ese momento hay una secuencia muy, muy graciosa en el que un coche de policía persigue a estas luces, pero que evidentemente, como el coche no puede volar, llegan al desfilar de un barranco y el coche se precipita, como si esa persona, como si el mismo policía estuviera también como, por así decirlo, abducido por los extraterrestres, no viera el precipicio y se despeñara por completo. Y es maravilloso el plano en el que esas luces llegan al cielo y se empiezan a expandir. Y es cuando la luz llega a un pequeño pueblecito que había sido privado de ella precisamente por la presencia de esas mismas luces. La verdad es que todas las secuencias y todos los planos que confluyen en esta secuencia que os acabo de contar están todos filmados con una planificación fabulosa, sobre todo con un dominio maravilloso de la fotografía y de la fotografía oscura. Es muy complicado fotografiar y filmar por la noche, pero la verdad es que Steven Spielberg pone como si fuera una especie de ojos gigantes y muy luminosos en su cámara para que podamos vislumbrar con todo detalle la secuencia sin el menor atisbo de que se nos vaya a escapar ningún detalle. La interpretación de Richard Dreyfuss, del niño, que no me acuerdo su nombre, y de Melinda Dillon, y todos los que están allí, es realmente como si hubieran visto un auténtico fantasma, un espectro, que no se estuvieran creyendo lo que están viendo, y que todo esto les afectará profundamente a sus psiques, a su modo emocional. A partir de ese momento, Richard Dreyfuss, la madre del niño, y mucha gente que ya ha tenido ese avistamiento, estará como abducida y tendrá en su mente la plasmación de un lugar muy determinado de Estados Unidos, que en la vida real es el Monte del Diablo, que ahora mismo no me acuerdo dónde está, pero creo que está en el estado de Arizona, en el Monte del Diablo, que ya habíamos visto muchas veces en algunas otras películas del oeste de John Ford. Es una especie de montículo, como de montaña, que tiene la parte de arriba como si estuviera cortada. Seguramente es alguna formación de tipo volcánico, de roca metamórfica o volcánica, que se ha formado así por algún motivo en especial. Y luego, por otra parte, tenemos la historia del científico Lacombe, interpretado por Richard Dreyfuss, por François Truffaut, en el que intenta dar o vislumbrar o dar respuesta a todos los fenómenos extraordinarios que se están produciendo en Estados Unidos en diversas partes, y que es el dueño de la instalación secreta que tiene detrás del Monte del Diablo al final de la película. Argumentalmente os digo que la película combina lo individual y lo colectivo, es decir, lo más intimista, como son, por ejemplo, la vida del niño con su madre, como es la vida de Richard Dreyfuss con esa crisis matrimonial que tiene, también muy agravada por esas visiones que él constantemente está teniendo a raíz de la secuencia que os acabo de mencionar, de esa montaña del diablo. Hay algo en su psique, en su mente, que le obliga como a construir también esa montaña de barro, con todos los elementos que tiene el jardín de su casa, con todos, obsesionándole de tal manera que su familia le llega completamente a abandonar. Entonces él no puede explicar qué es lo que hay, y hay una secuencia muy personal en la que él ve en la televisión cómo la montaña del diablo están empezando a remolinarse el ejército, diversos científicos, y es cuando coge su coche y decide ir para allá. Pero es que no le ha ocurrido solo a él que ese avistamiento le haya afectado, sino que le ha ocurrido a miles y miles de personas que en una especie como de peregrinaje religioso van montando sus coches en trenes y que se van dirigiendo hacia la montaña del diablo, como llamados por una fuerza irresistible que no pueden dominar. No pueden dominar en ningún momento. El personaje de él, de la madre del niño, que es Melinda Dillon, se encuentran entre la multitud, y porque ya se habían conocido en ese casi accidente que tiene, en el que casi Richard Dreyfuss atropella a su hijo. Y entonces todos ellos quieren una respuesta emocional, quieren una respuesta a todas esas visiones que están teniendo en su mente constantemente, y que no les deja vivir, no les deja seguir con sus vidas, que les está atormentando. Y es entonces cuando encuentran todo el conglomerado científico en el que está Lacombe, el personaje de François Truffaut, para investigar todos esos fenómenos que están aconteciendo. Hay un apartado en la banda sonora, el musical, que es realmente maravillosa, compuesta por John Williams, también nominada al Oscar. John Williams estuvo en el 77 nominada al Oscar por La Guerra de las Galaxias y por Encuentros en la tercera fase. Se lo llevó por La Guerra de las Galaxias.
en el que hay una serie de notas muy características que todo el mundo seguramente conocerá, todo el mundo que habría visto esta película, pero que esas notas lo que encierran es el sitio exacto donde los ovnis o los extraterrestres van a aparecer. Es decir, esas notas son coordenadas geográficas. Es decir, son una especie de composición musical, ya que los extraterrestres se comunican musicalmente, una especie de composición en el que se dan coordenadas de longitud, latitud, una hora concreta, un día concreto, donde los extraterrestres van a aparecer, van a hacer acto de presencia. El por qué no lo sabe nadie, ni siquiera el propio François Truffaut, el propio científico Lacombe, que es el que está investigando todo el caso. Porque Richard Dreyfuss, en una de las secuencias estupendas, le consiguen capturar, porque quiere hablar con la persona que está detrás de todo el tinglado científico y también militar, y entonces Richard Dreyfuss, el personaje de Roy Neri, se encara a Lacombe y le dice: ¿qué significa todo esto? ¿Qué son todas las visiones que estamos teniendo? ¿Por qué todo esto nos hace llegar a un mismo sitio, a una misma hora, a un mismo día? ¿Por qué todas estas visiones? Pero claro, él no tiene ninguna respuesta que le pueda dar. Entonces, claro, todas sus respuestas son evasivas, porque él está investigando el acontecimiento, pero no lo conoce. La verdad es que la película, argumentalmente, como os estoy contando y como podéis dar cuenta, es muy compleja, ya que aborda el tema ovni siempre de una perspectiva completamente seria y adulta. O sea, aquí no tenemos ni los típicos muñequitos verdes, ni los disparos, ni las secuencias de guerra entre navecitas, no. Es decir, Steven Spielberg, para realizar el guión de esta película, se empapó de todo lo que el mundo científico había descubierto de los ovnis, es decir, avistamientos, seguramente leería libros, revistas de ufología, todo para intentar plasmar lo más fehacientemente todo ese fenómeno de los avistamientos ovnis, de la ufología, que habían tenido miles de personas en los años 40, en los años 50 y en los años 60, después de esa especie de boom de los avistamientos ovni que hubo en Estados Unidos. Lo que ocurrió en los años 50 en el Área 51 con Roswell, que todavía no está ni muchísimo menos claro, todos esos acontecimientos que ocurrieron, todo lo del falso documental que seguramente habréis visto mil y una veces en televisión. Entonces, Steven Spielberg se empapó de toda esa historia y dijo: ahora lo quiero yo plasmar, pero también con unos personajes en el que el espectador puede identificarse constantemente con ellos. Es decir, que no fuera solo una película de tintes científicos o de tintes militares, sino que también fuera una historia a nivel personal, con personajes fácilmente identificables, en este caso un hombre y una mujer que vienen de diferentes familias, de diferentes ámbitos de la sociedad, de diferentes, por así decirlo, también ciudades, pero que todos sus miedos, todas sus obsesiones sobre este fenómeno ovni, pues confluyen al final de la película, y es cuando llegan a esa maravillosa montaña del diablo. La verdad es que Encuentros en la tercera fase argumentalmente, como os dais cuenta, es bastante compleja, bastante detallada, y la verdad es que solo hay que ver cómo es la dirección de actores, el detallismo de la fotografía, los sonidos y cómo planifica las secuencias de los avistamientos ovni Steven Spielberg, para daros cuenta de que se tomó completamente en serio esta película desde el primer momento. La secuencia inicial no puede ser más, por así decirlo, iniciática al movimiento ovni o al misterio de la ufología, que es cuando unos 16 científicos, incluido Lacombe, llegan a un desierto y hay un señor como hipnotizado, como está como en estado de shock, y entonces le pregunta el científico, el traductor de Lacombe, porque él es francés, refiriéndose a François Truffaut, le pregunta: ¿qué es lo que usted ha visto? Un señor que está sentado en una especie de hamaca en su casa, al lado de un desierto que hay donde se ha producido una gran tormenta, y le dice: ¿qué es lo que usted ha visto? Y le dice: el sol salió para mí y me cantó. Es como si él hubiera visto unas grandes luminarias en el cielo y se intentaran comunicar con este señor o con el ámbito del desierto de manera también musical, seguramente con esos varios tonos que tenemos en mente todos, y que han tardado tanto tiempo en
en general, que lo hemos ido en todas partes. Y luego técnicamente la película pues no puede ser más maravillosa, es decir, la fotografía de Douglas Slocum, que era el director de fotografía también de las películas de Indiana Jones, no puede ser más maravillosa. Es decir, muchas de las secuencias de la película se ruedan en exteriores, tiene muy poco filmado en estudio, el final de la película está filmado en estudio, pero todo lo que son los exteriores por la noche debieron de utilizar multitud de focos y multitud de filtros para que la fotografía fuera lo más luminosa posible dentro de la oscuridad. Fijaos el contraste, luminosa dentro de la oscuridad, para que no se nos escapara ya ningún detalle. El sonido, la utilización del sonido es muy importante, sobre todo ya no solo en la parte final de la película, sino en esas secuencias que digo yo que parece como pseudo terroríficas o fantasmales, en el que hay una especie de calma tensa, de calma, en el que todo está como muy paralizado, muy calmado, pero se puede palpar la tensión por esa ansia del espectador de decir qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar seguidamente en el film. No solo ya de la banda sonora, la fotografía, al sonido, la dirección de actores, el montaje, que tuvo varios, porque lo que vimos en el cine fue una película de 120 y tantos minutos, pero luego salió una edición especial que Spielberg montó posteriormente con algunas secuencias adicionales, prolongando la película hasta los 140 minutos. Hoy en día, aquí tenemos la edición definitiva del 30 aniversario, que tiene 2 discos aquí en alta definición en Blu-ray, pero que tiene varias versiones, la versión original y la versión extendida, en el que se puede ver a Roy Neri en el interior, al final de la película, en el interior de la nave extraterrestre. Y todo nos confluye a una secuencia magistral, apoteósica, que no hemos visto nada igual en el cine desde hace 40 años, que es cuando ya todos los científicos y las personas, o algunos que han conseguido escapar a ese atropellamiento militar que hay allí para mantenerlos, han conseguido subir a la montaña del diablo, que fueron Richard Dreyfuss y Melinda Dillon, los 2 protagonistas de la película, y es cuando la nave extraterrestre, en el momento de coordenadas, hora, día y lugar, se iba a presentar esa nave. Sabían los científicos que se iba a presentar algo en ese momento cumbre, en ese punto, debido al descifrar el código ese musical, pero que no sabía lo que iba a ocurrir. Y es cuando sale esa nave gigantesca, esa especie de nave nodriza, toda llena de luces, que se da la vuelta, y es cuando empiezan a comunicarse los hombres y los extraterrestres por esas notas, intercalando unas notas y otras, con subidas y bajadas de tono, con corcheas y semicorcheas, etc., intentando establecer una comunicación y establecer como una especie como de idioma. Uno de los diálogos maravillosos de la película dice, uno de los científicos dice: es el primer día de clase, muchachos, tenemos que aprender ahora a comunicarnos con ellos. Y es cuando en ese gigantesco panel que tienen los científicos detrás de lo que es el monte del diablo, es cuando ya las notitas empiezan a sonar constantemente y los extraterrestres empiezan a contestarles, y es cuando se empieza a establecer ese código musical. La verdad es que el final de esta película es realmente maravilloso, es apoteósico, es asombroso, es magistral como está filmado. Aquí he puesto en el ordenador una de las secuencias en el que aquí vemos el panel aquí donde tienen las notas musicales, todos los científicos alrededor y la nave nodriza de los extraterrestres dada la vuelta, y en el que todas esas luces representan notas musicales para comunicarse constantemente los unos con los otros. La fotografía es realmente extraordinaria, porque si os dais cuenta, toda esta parte es de noche, para iluminar todo es de noche, pero está perfectamente filmada y fotografiada e iluminada con unos azules muy intensos, como dando la sensación como de hospital, como de laboratorio científico, todos con sus batas blancas, etcétera, para dar más INRI a los científicos. Y todas las miles de lucecitas que tiene la nave espacial. Pues secuencias como esta, la película está llena a rebosar, magistrales. Y aquí tenemos a un niño, que es el niño que os he comentado anteriormente, que es abducido por los extraterrestres, y que cuando la gran nave alienígena abre el portón, aparece él y muchos niños y muchos personajes, muchas personas que habían sido abducidas y también absorbidas por los extraterrestres, personas de los años 50, de los años 40, que no pueden comprender qué les ha pasado.
pero que al final de la película el personaje de Roy y de Richard Dreyfuss decide también tener un viaje iniciático con ellos y se embarca en esta gigantesca nave rumbo al cielo y rumbo a las estrellas. La verdad es que la película no puede ser más magistral. Yo, si no habéis visto, os la recomiendo fehacientemente. Es un clásico en toda regla, es una película cuidada hasta el detalle, con una planificación prodigiosa, asombrosa. Todos los planos están cuidadísimos, las interpretaciones. Richard Dreyfuss ya había trabajado anteriormente con Steven Spielberg en otra obra maestra que fue Tiburón, en este caso en el cine de terror. Spielberg, cuando realizó esta película, apenas tenía 27 años, o sea, era un chaval. Y que ya una persona con esa edad, reflejara esa madurez narrativa, esa madurez a la hora de contar la historia de unos personajes en mayor profundidad, cómo les afectan los fenómenos a su psique, cómo les afectan también en el ámbito familiar y todo eso, nos da una idea del grado de madurez que tenía Steven Spielberg cuando realizó esta producción. Anteriormente con Tiburón tenía 25 años, pero con Encuentros en la tercera fase yo creo que dio un paso más allá y nos sitúa en una película maravillosa, en un clásico instantáneo que tuvo un gran éxito de taquilla y que todos y cada uno de los factores se entremezclan para darnos un espectáculo de primera categoría. Yo os la recomiendo fehacientemente. Encuentros en la tercera fase es una maravilla. No hemos visto ciencia ficción adulta en mucho tiempo. Puede que la trilogía del Planeta de los Simios, que se hayan estrenado estos años para atrás, sea lo más cercano a ciencia ficción adulta de lo que estamos acostumbrados a ver. Pero si os gusta la ciencia ficción y el cine fantástico, Encuentros en la tercera fase es vuestra película. Una obra maestra, una joya del cine, y sinceramente, ¿qué os voy a decir? Que la veáis, que la disfrutéis y que saquéis vuestras propias conclusiones. Y que la veáis tranquilamente. Y con las luces apagadas. A ver si sois capaces. Hasta mañana.